Hoy te voy a enseñar a hacer la receta de marisco que más se busca en YouTube. Va a ser una versión adaptada para que en casa podáis hacerlo mucho más fácil. Soy David Mira, campeón nacional de arroces, chef en Alicante, una de las cunas del arroz, y hoy no vengo a enseñarte la receta que hacemos en restaurantes. Hoy vengo a enseñarte la versión que todo el mundo podéis hacer en casa y aún así os va a quedar espectacular. Voy a hacer un arroz a banda, que es uno de los arroces marineros más clásicos de Alicante y lleva muy poquitos ingredientes. Lleva calamar, azafrán, lleva salmorreta, que es un puré que se hace con ñora, es un puré clásico de aquí. Algo complicado de hacer, aquí arriba os dejo un vídeo donde cómo podéis hacer una receta de salmorreta, pero también se puede comprar, ¿eh? De todas maneras, si por lo que sea alguien no puede comprarla, no la encuentra, se puede sustituir por lo que vamos a hacer ahora para facilitaros las cosas. Vamos a hacer un sofrito de ajo, tomate y aceite de oliva y ya está. Y luego también lleva el caldo de marinero, de morralla, con mariscos y demás. Eso es otro tema importante porque cuesta mucho de hacer y yo sé que en casa al final pues vais un poco, pues eso, con prisas y tal, y podemos encontrar cada vez más en las tiendas de alimentación opciones profesionales adaptadas al hogar. Aún así, si queréis saber cómo se hace un caldo de marisco, un fumet, os dejo aquí arriba un vídeo donde os explico cómo podéis hacerlo perfectamente. Tenemos un calamar fresco, que tiene muy buena pinta, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a utilizar la mitad del calamar cortado muy finito para hacer como un sofrito, para añadírselo luego al tomate y tal, para darle mucho sabor al arroz, y luego la otra mitad del calamar lo vamos a cortar en un trozo mediano, pequeñito pero mediano, y lo vamos a saltear al principio un poco y lo vamos a sacar de la paella para añadirlo luego a mitad de cocción, para que también tengamos trozos de calamar con la textura correcta. Esa es la idea. Vamos a ello. Las aletas, que es la parte menos noble, lógicamente las voy a picar para el sofrito. Lo que son las patas igual, las voy a picar para el sofrito, bien picadita, bien picadito. Todo bien picado. Le vamos a poner más calamar, no solo esto, un poquito más, ¿vale? Esta parte de aquí mismo. Igual, bien pequeñito para el sofrito. Y nos vamos a quedar la parte más noble para saltearla. Bueno, realmente esto no es un arroz, técnicamente no es un arroz a banda, ¿eh? El arroz a banda solo llevaría arroz y caldo, pero con el paso de los años pues al final todo evoluciona y en la carta de los restaurantes ya no vemos arroz a banda clásico porque eso es el segundo paso de otra receta que se llama caldero. En fin, es algo complicado de explicar, pero bueno, para que sepáis que últimamente, hace muchos años ya, que en restaurantes cuando vemos en las cartas arroz a banda que no pone caldero, es un arroz que debería de ser a banda solo con caldo y arroz, pero además se le añade algún tropezón, como casi siempre calamar y a veces calamar incluso gambas, ¿eh? ¿Y por qué se hace eso? Porque si tú hoy en día no pones ningún tropezón dentro del arroz a banda, la gente no se lo va a pedir y no lo vas a vender. Te lo digo porque a mí me ha pasado trabajando en restaurante, ¿eh? Entonces al final pues ha evolucionado y el arroz a banda lleva casi siempre algo de calamar o sepia. Comienza el espectáculo. Voy a poner el aceite, que lo tengo ya pesado, que siempre recomiendo que lo peséis, que al final yo siempre digo que hay que utilizar más o menos un 20% del peso del arroz en aceite, por cada kilo de arroz 200 gramos de aceite, y pongo la mitad porque como voy a saltear y voy a sacar el calamar, pues si pongo todo el aceite se va a quedar todo impregnado en el calamar que saco y luego no tengo nada de aceite para hacer el sofrito. Entonces me gusta hacerlo así, en dos pasos, ¿eh? Ponemos el calamar que vamos a saltear. Con el anillo de dentro es suficiente, no hace falta de fuera, ¿eh? Intentamos que no se nos doble la paella por el exceso de calor. Y esto nada, esto en cuanto dure un poco, para afuera. Así ya se va quedando jugos caramelizados y sabor del calamar en la paella para cuando hagamos el arroz. Me lo voy a sacar ya. Saco todo. Bajo al mínimo para que no se nos doble la paella, porque ahora vamos a hacer el sofrito. Y añado lo que es la sepia esta que he picado, el calamar, perdón, que he picado. Lo que quiero conseguir es caramelizar mucho el calamar picadito, ¿eh? para que deje el máximo sabor posible en la paella. Bien, como veis, aquí tenemos ya el calamar muy caramelizado, ¿eh? Aquí un mogollón de sabor, que luego se va a soltar y va a pasar al caldo. Y cuando lo tengo así,
Le voy a añadir el ajo y en cuanto se dore un poquito el tomate para que no se queme el ajo. Añado el resto de aceite, que ya lo tengo pesado. Este arroz en concreto, como no lleva ningún ingrediente que suelte grasa, pues la medida que os he dicho de 200 gramos por cada kilo de arroz está bien. Si tuviese, por ejemplo, ventresca de atún que suelta grasa, pues le quitaría un poquito de aceite. Se dora el ajito, le pongo bastante tomate triturado. Si queréis tomate natural rallado bien, pero que esté muy maduro, ¿eh? Y aquí tengo el azafrán, que lo que voy a hacer es deshidratarlo un poquito más. Normalmente viene ya preparado de fábrica, deshidratado completamente, pero cuando abrimos una bolsita, al final siempre pasa unos días hasta que la gastamos entera, o incluso semanas, y como que va cogiendo humedad poco a poco. Entonces lo más fácil, lo que se ha hecho toda la vida, es un papelito de aluminio y lo coloco en una zona que haga, vamos, que esté calentita, ¿eh? Entonces aquí abajo mismo, que hace bastante calor, lo voy dejando ahí que se va deshidratando. Unas 7 hebras por persona es la medida correcta. No pasaros con el azafrán porque si no puedes saber a cloro y no es muy agradable. Ahora tengo que dejarlo que se sofría muy bien, que se evapore todo el agua que tiene el tomate, que se cambie de color, que se quede muy oscuro y ya tendríamos un sofrito perfecto. Como veis, ya tengo ya el sofrito listo, se ha oscurecido mucho el tomate, ha perdido toda su agua. Entonces ahora es cuando voy a echar el arroz en forma de lluvia y lo voy a anacarar un poquito, que es lo que se dice. ¿Vale? Ponemos así. Un arroz Xenia estoy utilizando. Xenia es uno de los más comunes, que tiene un porcentaje de amilosa del 18% y eso hace que su comportamiento sea muy especial porque suelta muchos sólidos solubles, queda muy cremoso y absorbe muy bien el sabor. En cambio el bomba es todo lo contrario, queda más suelto, no absorbe tanto el sabor y suelta menos almidón. Y aquí lo que buscamos es que sea seco, pero que tenga esa cierta cremosidad. Tengo el caldo bien caliente, voy a subirlo a tope. El inconveniente que tenemos cuando ponemos el arroz así, que lo sofrimos un poquito, es que tardemos mucho a poner el caldo y ahí el arroz ya se empiece a hidratar y se empiece a cocer, ¿eh? Entonces es importante que el arroz esté muy caliente, que la paella esté muy caliente y allá ponemos el caldo. ¿Qué cantidad? Bajo en la descripción del vídeo os dejo la receta completa descargable. Y no solo la receta, sino más cosas que os voy a dar, así que esperaos hasta el final del vídeo. Ahora otro paso importante, el azafrán ya se ha deshidratado, estaba ya deshidratado, vamos, pero lo hemos dado un poquito más. Lo ponemos en un mortero, lo machacamos y lo hacemos polvo. Como huele. Cogemos caldo de la paella, con mucho cuidado, y lo infusionamos. Un par de minutos suficiente. Lo dejamos aquí infusionar. Lo repartimos bien, el arroz está bien repartido. Y ahora que tenemos la infusión de azafrán, añadimos la infusión. Lo importante de los arroces es que sean de capa fina. En este caso hemos puesto 200 gramos de arroz en una paella de 45 centímetros de diámetro y va a salir muy finita. Eso es bueno porque así, digamos que todas las capas de arroz van a cocerse de forma uniforme. Hasta que no llegue a los 10-12 minutos, hasta que no llegue a los 10 minutos, no tiene que empezar a aparecer el arroz. Para que de esa manera siempre van a estar cocinados de manera uniforme y la cocción va a ser más controlada, ¿eh? Entonces hasta los 10 minutos siempre a fuego fuerte y luego 4 o 5 minutos un poquito más bajo, pero también depende de cómo vaya saliendo el arroz, ¿eh? Han pasado 6 minutos, le voy a añadir el calamar, que así va a digamos que me gusta añadirlo a mitad o antes de la mitad, porque también es importante que el producto le pase sabor al caldo y que el caldo coja ese sabor y luego el arroz absorba el sabor del caldo. De esta manera, bueno, pues tenemos un ingrediente principal, es la sepia, que no va a estar sobrecocinado tanto como si lo hubiésemos puesto desde el principio. Le hemos quitado pues unos 6 minutos de cocción, que está bien. Luego lo que tenemos que ir haciendo es ir moviendo, girando el arroz, porque siempre, aunque creamos que está bien nivelado, siempre puede haber una zona
que no esté tan bien nivelada, ¿eh? Como veis lleva 13 minutos, me faltan 3 minutitos más, que a fuego bajo va a ir perfecto. El punto se le ve bien, la capa se ve uniforme, el brillo que le da la grasa en su justa medida también. Al final se ve que está todo bien emulsionado. Cuando se junta, digamos, se junta el colágeno que suelta el calamar, el poquito colágeno que tiene, junto con los almidones y los azúcares del arroz, se junta con los sólidos solubles y el aceite, y todo eso se hace como una especie de emulsión, una especie de mahonesa finita, y es lo que le da luego ese sabor tan intenso y esa textura de cremosidad en boca cuando te metes una cucharada de arroz. O sea que tiene muy buena pinta. Le faltan nada, dos minutitos para que se seque todo, para que quede perfecto. Y luego la cantidad de calamar que le he puesto el mismo peso de calamar que de arroz. Al final el arroz triplica su peso y su volumen casi, y el calamar lo que hace es al revés, se va deshidratando y al final las cantidades quedan compensadas, para que veáis que parece que lleva mucho calamar, pero no es tanto. Y ahora si queremos, cuando le falte un minuto más, le podemos dejar 2 o 3 minutos a fuego bajo, al mínimo, para que se vaya haciendo el correspondiente socarrat. Yo no soy un apasionado del socarrat, la verdad, porque me gusta que el arroz tenga cierta cremosidad, y cuando lo hacemos socarrat a posta, durante mucho tiempo lo tenemos sometido a temperatura, cometemos el error de que se seque demasiado el arroz, y luego cuando te metes una cucharada y es todo socarrat, pues no es muy agradable. Lo suyo es que salga, digamos, de forma natural, que no sea todo socarrat, que tenga partes donde hay cierta cremosidad, y entonces en una cucharada, cuando coges socarrat con arroz con cierta cremosidad, en su conjunto es cuando está realmente rico y realmente bueno. Vemos que no se está agarrando, va bien, ¿vale? El arroz está en su punto, lo voy a parar ya. 16 minutos. 16 minutos en Alicante, que estamos a nivel del mar. Si estamos a 1000 metros, el caldo cuece a menos de 100 grados y necesita más tiempo de cocción el arroz, ¿eh? Lo vamos a dejar reposar 2 o 3 minutos, no solo para que los jugos se terminen de evaporar, sino para que baje la temperatura del arroz, y cuando vamos a meter una cucharada esté caliente, pero no esté muy caliente. Entonces lo vamos a saborear muchísimo mejor. Mientras reposa voy a hacer un alioli de limón. Nada, es tan básico como coger un alioli ya comprado, como por ejemplo este, ¿eh? Yo todo lo hago para que luego en casa lo podáis reproducir lo más sencillo posible. Le exprimís un poquito de limón, bien, tampoco mucho. Incluso le vamos a rallar un poquito de piel de limón porque lo va a aromatizar mucho más. Al final lo que queremos conseguir es reforzar los sabores del arroz con un alioli, pero que también tenga toques cítricos, porque le va a ir fenomenal. Le va a ir muy bien. Al final los cítricos lo que hacen es realzar los sabores y hacer que haya un equilibrio, digamos, entre las grasas acumuladas, los sabores amargos y demás. ¡Hostias, tú! ¿Qué llevo todo el rato esto puesto o qué? Hostia. Bueno, mientras estaba haciendo el sofrito de tomate me he puesto un delantal para no mancharme y se me ha olvidado quitármelo, la empanada de siempre. Bueno, pues ya de paso hacemos publicidad aquí a Vidas de Integración, Ayuntamiento de Aspe, y colaboramos juntos y hacemos muchas cosas juntos. ¡Hala! Vamos a probarlo a ver qué tal, que seguro que está bueno. A ver qué tal. Tiene muy buena pinta, ¿ves? Hay cremosidad, está brillante. Ves que hay esa especie de digamos, mahonesa muy finita que hay entre los granos de arroz. Luego por algún lado también tiene que haber socarrat, seguro. Por ejemplo, por aquí, un poquito. No mucho, pero lo que yo les estaba diciendo, si cojo esta parte que tiene más socarrat y la mezclo con una parte que no tiene socarrat, pues la cucharada en su conjunto es cuando está realmente increíble. Vamos a gustar, a ver qué tal. Tiene el sabor del azafrán, es un sabor muy característico este arroz, marinero 100%. Está muy bien, de punto muy bien, cantidad de grasa también. ¿Veis? Si os fijáis, la base está manchada, pero no hay exceso de aceite. Eso quiere decir que la proporción que os he dicho es la correcta. Muy rico. Y si queréis emplatar el arroz, pues también podéis emplatarlo, ¿eh? Le podemos dar así un toque un poco moderno. Tampoco hace falta hacer grandes cosas, porque con sacar un arroz así ya es suficiente. A ver cómo quedaría. Por cierto, si queréis saber todo y mucho más sobre el mundo del arroz, podéis visitar mi página web cursosdavidmirachef.com.
No lo vamos a chafar mucho, ¿eh? Me gusta así más natural. Y ahora sí que le ponemos unos puntitos de este alioli tan chulo que hemos hecho. Vamos a probarlo. Wow, tiene un toque cítrico ahí, chulísimo. Voy a ponerle un poco de hinojo que tengo por aquí, pero vamos, ya estaría. Si es que no necesita nada más. Cuando haces un arroz bien hecho y está en su punto, es que no necesita nada más. Así que si quieres hacer en casa un arroz como este, bajo en la descripción del vídeo te dejo la receta completa y una tabla de medidas con la que vas a resolver el gran problema a la hora de hacer un arroz seco. Cuánto caldo necesito para que el grano quede en su punto. Gracias por estar ahí y que tengáis mucha felicidad. Foto, Antonio, foto. Un par de fotos en vertical y horizontal.